es la segunda conferencia que tenemos en relación con el ciclo pensado concretamente para este año, y los objetivos, todos lo sabéis, de este ciclo, y los objetivos también del espacio de libre pensamiento. Uno, en definitiva, y sobre todo resumiendo, decir que el objetivo principal es buscar o ayudar a las personas a que sean autónomas, que tengan pues esa capacidad pues para tomar sus propias decisiones y que sus decisiones no tengan que depender absolutamente de nadie. El primer objetivo sería, por tanto, enriquecernos nosotros, pero no para quedarnos ese enriquecimiento, sino automáticamente hacer partícipes a nuestro entorno social. Deciros también que una de las reglas de juego que teníamos es, después de cada una de las ponencias, hacer un resumen y haceroslo llegar. No sé con seguridad si ya os ha llegado el resumen de la primera ponencia, pero si no os ha llegado, os llegará. Y segundo, a todo el que quiera, pues hay una dirección de correo electrónico donde podéis entrar y vais a encontrar el vídeo y además también la ponencia. La sesión me gustaría, pues, por un lado, dedicarla a alguien que ha sido un luchador por la libertad desde pequeñico, que me hubiese gustado que hubiese estado en el equipo impulsor del proyecto, y desde luego de no habérsenos marchado, estaría hoy sentado aquí con todos nosotros. Por otro lado, también un recuerdo a todas las víctimas, concretamente del 11 de grado. Y sin más, concretamente daría la palabra a César Navarro para que presente a su amigo y compañero Antonio. Pues muchas gracias a José Luis Melero por su magnífica función de coordinación que lleva de las historias y de estos actos y su colaboración con la Fundación que tenemos el honor de presidir. Hoy tenemos una gran satisfacción de tener entre nosotros a Antonio Chazarra, que entre otros muchos cargos tiene el de ser presidente de la sección de Filosofía del Ateneo de Madrid, y que es, dentro de la política actual, pues yo diría que el político más culto que hay ahora en el arco parlamentario español, y una persona con una gran capacidad idónea para protagonizar y pronunciar aquí la charla que va a pronunciar. De Antonio Chazarra, pues he de decir que es un lector que está siempre alerta completamente de los últimos acontecimientos, tanto literarios como filosóficos, que encaja perfectamente en este ciclo de conferencias y en este espíritu de la libertad y del libre pensamiento, y que, bueno, que es quien de alguna manera, cuando el Partido Socialista al que él pertenece pues está ilustrándose y trayendo intelectuales, como es el caso de Iñaki Gabilondo, pues él ha colaborado en gran manera pues a este tipo de acercamiento entre la cultura y la política, que yo creo que va a ser la inflexión y la novedad un poco en las próximas elecciones. O sea, que esa irrupción de la política, superando un poco la partidocracia excesiva y dándole un sesgo pues mucho más amplio y más cercano al ciudadano. No me quiero extender en consideraciones de este tipo, pasarle a él la palabra, porque lo interesante es lo que él nos diga y luego lo que digan ustedes en el coloquio, que será como siempre, pues ordenadamente, como se ha hecho siempre, y entonces será esa dialéctica que existe entre la vida intelectual y la ciudadanía, que es lo que crea pues la sociedad civil, que tan necesitada estaba España y la sociedad española, y que fue tan escasa pues en el siglo XIX
por el tema del caciquismo, en el siglo XX pues por el franquismo autocrático, y en el siglo XXI ha sido la partidocracia la que de alguna manera está interrumpiendo un poco esta participación ciudadana, que ahora se subsana pues con personalidades como Antonio Chatarra y también como el don Ángel Gabilondo, que está dispuesto a aportar la vida a un partido que compite, que representa a mucha gente aquí en Getafe y que puede tener también esta representación también cultural. Sin más, le paso la palabra a don Antonio Chatarra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por vuestras amables palabras, tanto José Luis como César. Yo por un momento, cuando estaba hablando César, creía que no era yo, que no se refería a mí, y para mí es una enorme satisfacción participar en este ciclo, estar aquí esta tarde, unir mi pensamiento al de otros pensamientos, mis ideas a las de otras ideas, buscando mejorarnos o intentar mejorarnos nosotros individualmente, y que esa mejora no se quede en nosotros, sino que vaya a parar a otros. Ese es el enfoque. De modo que vamos a hablar de humanismo, libertad, cómo ha nacido en la historia del pensamiento, en la historia de las ideas, y dentro de un tiempo prudencial, para no hacer esto largo, haremos una introducción y 4 calas, 4 pequeñas paradas, deteniéndonos en el mundo clásico, deteniéndonos en el Renacimiento, deteniéndonos en la Ilustración y deteniéndonos en el mundo contemporáneo. 4 calas breves. Bien, pues para empezar directamente, ¿qué es el humanismo? Pues tienen ustedes, buscando en diccionarios, en enciclopedias, en textos más especializados, montones y montones de definiciones. Pero por encima de todo, a mí me gusta fijarme en las definiciones que consideran al humanismo ligado a la confianza en el hombre. Humanismo es creer en el hombre, tener confianza en el ser humano y creer en el hombre, porque el hombre es capaz de experimentar, de explorar sus potencialidades, sus facultades, para mejorar y para crecer hacia adentro y proyectar ese crecimiento hacia la sociedad. El humanismo, hay un error, o por lo menos una interpretación que a mí no me parece del todo correcta, que es considerar que nace en el Renacimiento. Evidentemente el Renacimiento marca unas cotas de humanismo muy importantes, pero ya existía humanismo en el mundo clásico. El humanismo nace, como tantas otras cosas, en Grecia, y posteriormente, en el periodo helenístico, tiene un florecimiento y un apogeo que, cuando finaliza la Edad Media, los renacentistas contactan con él, conectan con él, y son los que lo elevan. Se podría decir que la primera declaración de humanismo es la frase de Protágoras, un sofista, Protágoras de Abdera, que señala que el hombre es la medida de todas las cosas, y añade, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. Bueno, ¿qué significa que el hombre es la medida de todas las cosas? Que todas las cosas hay que verlas desde una distancia y desde un enfoque a nivel humano. Nada de esas iglesias o catedrales o monumentos gigantescos que empequeñecen al hombre, considerándolo prácticamente un insecto al lado de la grandiosidad del monumento. Lo que hay que ver las cosas es en relación con el hombre, a tamaño humano, asimiladas por el hombre, al alcance de la mano, contempladas como realidades que están para ser utilizadas.
y al mismo tiempo el hombre le va dando a esas cosas, las va interiorizando y le van haciendo crecer. Hay aquí, permítanme una breve digresión para que se den cuenta o tenga yo la oportunidad de decir que eso de que la historia de la filosofía o la historia del pensamiento o la historia sin más es lo que ha sucedido en los hechos pasados es una visión muy simplista. Constantemente estamos interpretando y reinterpretando, y hoy tenemos conceptos que tienen que ver con el siglo IV, con el siglo III antes de Cristo, con el siglo I o II, que nos hacen variar nuestra percepción. Un ejemplo: Protágoras era un sofista. Bueno, los sofistas han tenido una pésima prensa. Se les ha acusado de casi todo lo divino y lo humano, que eran descreídos, que eran ateos, que cobraban por dar las clases, que no creían en las instituciones, que no creían en los dioses. Y un enfoque mucho más actual, mucho más moderno, lo que señala es una pequeña cuestión. Los sofistas no eran aristócratas, los sofistas no eran atenienses, y cuando van a Atenas tenían que vivir trabajando en lo que sabían, formando, preparando, dando clases, transmitiendo su conocimiento a otros. Pero nada más que tener en cuenta este pensamiento sobre el significado de la sofística y de los sofistas, pues varía esa descalificación total. Y concretamente Platón, algunos como Protágoras lo respeta mucho. Tiene Platón un diálogo que se llama Protágoras, donde habla de la democracia y donde tiene hacia Protágoras respeto y palabras de aliento. Otra característica es que el humanismo cree que el hombre es el centro y que el hombre se tiene que explicar a sí mismo y que tiene que apartarse, que romper, que desligarse o que desvincularse de los seres de los que lo han hecho depender, de los seres que están ahí para que el hombre pues los adore, venga de ellos o lo anule. No, en la medida en que el hombre se libere de muchas ataduras, también se librará de esos seres que han nacido para explotarlo o que han nacido para condicionar, limitar su libertad. Bien, después de esta breve consideración sobre humanismo, una igualmente breve sobre el pensamiento. El pensamiento racional pues nace en Grecia, como es harto sabido, en el entorno al siglo VI, siglo V antes de Cristo, y el pensamiento nace para entender el mundo, para comprender la naturaleza, para dar una explicación sobre el porqué de las cosas, y en un momento posterior vuelve sus ojos sobre el hombre, sobre las necesidades del hombre, sobre lo que necesita el hombre para ser feliz y cómo se puede administrar la ciudad y administrar la polis, administrar los servicios públicos y comunes en beneficio de los propios ciudadanos. Ese hecho es lo que aparece en muchísimos tratados como el paso del mito al logos. Y yo aquí quisiera simplemente decir que no piensen ustedes que primero hay mito y que luego hay logos y que el logos acaba con el mito. Hay una tensión dialéctica entre uno y otro, y cuando el pensamiento racional ha triunfado, o cuando el pensamiento racional es mayoritario, incluso el pensamiento mítico o los aspectos irracionales están presentes por muy asentado que esté el pensamiento racional. Pongo un par de ejemplos.
que es como mejor nos entendemos. ¿Alguien cree que, por ejemplo, cuando Sigmund Freud inventa la importancia del inconsciente, las pulsiones que nacen en nuestro interior, no está poniendo en valor o reactivando los aspectos irracionales anteriores a la muerte? Bien, en ese sentido habría que decir que el hombre experimenta un enorme crecimiento, experimenta una enorme sensación cuando entiende, comprende y asimila la idea de libertad. Cuando el hombre toma conciencia de la dignidad humana, cuando toma conciencia de la libertad, cuando toma conciencia de que el pensamiento es libre y de que no hay ataduras ni cadenas que puedan limitar a un hombre libre, es cuando se dedica a conquistar esa libertad. Y a no conquistarla para sí mismo, sino a procurar extenderla y proyectarla sobre el conjunto de la comunidad. Y termino esta primera introducción para hacer las caras que hemos dicho, hablando de un concepto que a mí siempre me ha interesado mucho. De hecho, he escrito algo, bueno, varias 5 o 6 veces sobre él, que es la antropología negativa y la antropología positiva. Bueno, ¿qué entendemos por antropología negativa? Pues entendemos por antropología negativa que el hombre es un ser miserable, que el hombre es un ser pecador, que el hombre es un ser caído, que no tiene remedio, y que si se intenta salvar tiene que ser buscando esa salvación de un ser que lo libere, y que esa es la antropología negativa, que ahora comentaré un pasaje del Génesis, mientras que la antropología positiva es la que considera que el hombre tiene capacidad de liberarse de lo que le ata, de lo que le limita, y de conquistar la libertad, teniendo claro que la libertad no se conquista como Zamora en una hora, que la libertad es un proceso, que hoy se puede ser más libre que ayer, pero que nunca seremos libres. Ser libre consiste en ir dando pasos hacia una libertad que probablemente alcanzaremos tarde, no alcanzaremos nunca, pero en el camino de la búsqueda de la libertad nos vamos haciendo mejores y nos vamos haciendo libres. El contacto con la libertad nos hace libres y nos hace mejores, aunque no culminemos el proceso de la obtención plenamente de la libertad. Y el paisaje, y con esto entramos enseguida en la primera cala, discúlpenme, enseguida entramos en la primera cala, que es la cala del mundo antiguo. Es un paisaje del Génesis, el libro de la creación, cuando esos dos seres simbólicos, que es Adán y Eva, están en el paraíso terrenal y descubren un árbol, y ese árbol es el árbol del bien y del mal, y la serpiente se enrosca, toma la manzana y se la da o se la hace probar a Eva para que Eva se la dé a Adán. ¿Qué significa probar el fruto del bien y del mal? Lo dice claro, muy claro la serpiente: Eritis sicut Deus. Si probáis la fruta de este árbol, seréis como Dios. Eritis sicut Deus. Entonces Adán y Eva no se conforman, y dicho sea de paso, hacen muy bien, pero no se conforman con el papel que le ha asignado la obra, y nosotros queremos comer de ese fruto, pero no un trocito de manzana o una naranja o una pera. Queremos probar el árbol del conocimiento y queremos llegar a poseer el conocimiento, y eso es lo que les hace comer el fruto prohibido, el fruto del árbol prohibido, y cuyo descubrimiento pues origina el castigo, la expulsión del paraíso, la muerte, parir con dolor, que el ángel con la espada flamígera les impide la entrada, etcétera, etcétera. Bien. Y ahora vamos a
a un ritmo rápido, aunque iré contando alguna anécdota y alguna frase. Se puede hablar de Roma, pero sobre todo yo voy a hablar de Grecia. Y no por nada, sino porque los romanos, en gran medida, lo que hicieron fue asimilar, apoderarse, hacer suyo el legado griego, y añadieron al legado griego la impronta de una potencia militar y el mundo del derecho. Pero lo demás es tomar el mundo griego, la filosofía, la democracia, el arte, las costumbres, todo lo que... Bien. De modo que primero el hombre intenta comprender la naturaleza. ¿Cuál es el arjé, el principio común de la naturaleza? Bueno, pues unos dirán que el agua, otros dirán que el fuego, después dirán que la combinación de varios elementos, pero llega un momento en que se dice que saber, entender o interpretar la naturaleza no es suficiente. Hay que centrarse en el hombre, que es lo que se llama el giro antropocéntrico. Hay que buscar al hombre, estudiar al hombre, partir del hombre, de lo que es, de lo que puede llegar a ser, y ver cómo el hombre puede ser feliz y cómo se puede desenvolver en sociedad. Bien, y en ese momento en el que el hombre se pregunta ¿cómo puedo yo ser feliz? ¿Cómo puedo yo, en los años en que esté en este mundo, disfrutar de algunas cosas? Así nace la ética. Y en la Ética a Nicómaco, que es el libro de ética que pasa por ser el más completo de la antigüedad, de Aristóteles, pues empieza con unas palabras que son bonitas. Dice Aristóteles que lo mismo que el arquero tensa su arco y busca un blanco para dirigir sus flechas, el hombre pues tiene también que buscar otro arco, un blanco, un destino para dirigir sus acciones. Y pronto Aristóteles descubre o le da a su ética un enfoque eudaimonista o eudaimónico, es decir, de búsqueda de la felicidad. Ahora tenemos el gran problema. El hombre debe buscar la felicidad. Y ahora enseguida dirá, ¿qué es la felicidad? Y Aristóteles ya dice que hay algunas personas que ponen la felicidad en los honores, que ponen la felicidad en la búsqueda de placeres, que ponen la felicidad en el poder, que ponen la felicidad en muchas cosas. Y Aristóteles, que es un hombre prudente y moderado, dice, eso no está mal, pero se quedan cortos. Hay que buscar la felicidad en contemplar y en llegar a entender y a mejorar y a trascender y a estar por encima y a llegar a contemplar el ser que se dice de muchas maneras. Ese ser, el que puede llegar a contemplarlo, ha dado un paso de gigante. Y también dice algo que me parece fundamental, que es que Aristóteles es el primero que vincula la libertad a la responsabilidad. Claro, si en esta época y en otras se les pregunta a algunas personas qué es la libertad, se corre el riesgo de que contesten que hacer lo que a uno quiere, que hacer lo que le da la gana. Hago lo que me sale de las narices. Eso hay quien lo entiende porque es la libertad. Pero el límite de la libertad es la responsabilidad. Y dice Aristóteles otras palabras muy bonitas en la Ética a Nicómaco. Si yo tengo una piedra en la mano, yo puedo pensar si guardo la piedra o la arrojo
contra una casa que tengo enfrente, pero lo que no puedo evitar, si la he arrojado, es las consecuencias de la acción, ni tener que dar cuenta de la acción que he cometido. De modo que cuando se comete una acción en busca de disfrutar de la libertad, hay que hacerse responsable, hay que aceptar las consecuencias que tiene la decisión que hemos tomado y aceptarla plenamente, abiertamente, con toda sencillez, pero nada menos que el ser capaces de asumir los riesgos de la libertad y de hacernos cargo de a dónde nos ha llevado. De modo que yo la ética, a menudo pues voy a programas de radio, a algún programa de televisión, procuro que no sea con mucha frecuencia, porque me parece que un lugar donde todo el mundo grita y nadie se escucha tampoco merece la pena insistir demasiado, pero cuando acudo a alguno de estos lugares, insisto en que la ética es autoexigencia. La ética no es que yo esté en poder de todo y que te diga tú no eres ético, tú tampoco, porque rápidamente nos convertimos cada uno en alguien que le dice a todos los demás lo que tienen que hacer. La ética, claro que en ocasiones hay que decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero empieza por ser autoexigente, exigente con uno mismo, para no caer en ese juego fácil. Y lo que la ética no es ni puede ser es un instrumento para descalificar a otros. La ética no es algo en nombre de lo cual yo pueda descalificar a otros y quedarme yo libre. Y hay que tener también diáfanamente nítido o claro que en la vida hay una moneda con dos caras, que es la libertad y la responsabilidad, y que la cara A no significa nada sin la cara B, que hay que tenerla las dos en cuenta. Bueno, pues muy rápidamente, en esta primera cala, en el periodo helenístico, es el periodo que tiene lugar con Filipo de Macedonia, después con Alejandro Magno, en el que las polis, las ciudades griegas, dejan de funcionar como tales polis y aparecen los primeros modelos de lo que sería un estado imperfecto, de un estado, porque mientras tanto la polis era hermosa, porque era la cercanía de la administración a los administrados, pero era individualista. Una polis podía ser frecuente que estuviera aliada con otra y en guerra con otras terceras. Abandonar el concepto restringido de la vida de la polis y abrirse a un cosmopolitismo es importante, porque el hombre por primera vez se puede llamar ciudadano del mundo y empieza a preocuparse de cómo viven en otros sitios y de cómo organizan la vida y de que hay formas que son preferibles a otros. En esta etapa de cambios, donde el Imperio Romano conquista con enorme facilidad a Grecia y la convierte en 2 o 3 provincias, el hombre se refugia en la ética para buscar formas, principios y guías de conducta. Y aquí aparece una figura que a mí me interesa especialmente. He escrito un libro sobre él y no será probablemente lo último que haga, que es la figura de Epicuro, el filósofo del jardín. Con Epicuro hay que tener mucho cuidado, porque es la bestia negra de la Iglesia Católica. Eres un cerdo de la piara de Epicuro. Los epicúreos eran unos seres viciosos, degenerados, que se pasaban el día divirtiéndose y entregados a los, nada más lejos de lo que es el epicureísmo como principio y la vida epicúrea. Como sentido filosófico, pues no hay más que tener en cuenta
que los epicúreos eran discípulos de Leucipo y de Demócrito, es decir, eran atomistas. Creían que la realidad está compuesta por átomos y se adelantaron en muchos siglos a las teorías atomistas o atómicas que vivimos hoy. Claro, lo que los griegos no podían pensar era la palabra átomo, significa en griego a es privativo, sin y tomo es división. Lo que no puede ser dividido, pues hoy sabemos que los átomos tienen protones, tienen electrones, y ellos pensaban que no podía ser dividido el átomo, pero pensaban que las cosas en el mundo suceden por agregación y por desagregación de átomos, presidido por el azar. Y entonces Epicuro demuestra su enorme humanismo, aunque es difícil a Epicuro, es tan apasionante escribir sobre él, porque escribir un tratado, un libro, un ensayo sobre Epicuro casi es inventárselo, porque probablemente escribió 350 obras y se conservan 2 cartas y fragmentos. La Iglesia lo ha perseguido con una brutalidad enorme, ha quemado todo lo que ha caído en sus manos y ha impedido que los textos epicúreos pudieran llegar. Conservamos un magnífico texto que es el De Rerum Novarum de Lucrecio, que es un tratado de física epicúrea, pero probablemente porque no se han dado cuenta de eso, no se dieron cuenta de eso en su día. Pero lo que decía Epicuro es: busca el placer, huye del dolor, pero un placer moderado. Si un placer presente te va a originar un dolor mayor en el futuro, suprímelo. Y si un dolor presente te va a ocasionar en el futuro bienestar y placer, soporta eso para continuar viviendo. De modo que no se queda, Epicuro no se queda en la aponía. La aponía es la ausencia de dolor, sino que quiere llegar a la ataraxia, que es la tranquilidad, la serenidad máxima. Y dice Epicuro: ¿cómo hacer feliz al hombre? Liberándolo de los miedos. Lo que hace al hombre esclavo son sus miedos. Y hay que liberarlo de esos miedos que lo envilecen, lo tienen sometido, lo anulan y acaban con él. Y por ejemplo, un miedo. El hombre tiene miedo a la muerte. Y dice Epicuro: no hay por qué temer a la muerte. Miren ustedes, cuando nosotros somos, la muerte no es. Cuando la muerte es, nosotros ya no somos. ¿Para qué preocuparnos entonces? Pero hay un aspecto muy interesante, que hay tratados de distintas religiones. No les voy a hablar yo aquí de historia de las religiones, aunque me interesa exclusivamente en su dimensión cultural, pero me interesa. Pero es curioso que hay tratados de religión que tienen 1000 páginas. Una página señala lo bien que se vivirá en el paraíso, pero las otras 999 están destinadas a describir los tormentos del infierno. Preparaos, porque os van a meter en un agua hirviendo, os van a echar aceite, os van a introducir por las cavidades, tremendo. De modo que cuidado que por una página dedicada a glosar las bondades del paraíso y las otras 999 a hablar de los temores del infierno. Y señala, ¿qué hay que hacer por tanto? Pues desterrar los temores. Dice: mirad, yo no sé si existen los dioses, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo que es seguro es que si existen no se ocupan de nosotros. Vosotros pensáis que si los dioses se ocuparan del mundo sería pues esta porquería, ¿no? Entonces, si los dioses no se ocupan de nosotros, ¿por qué no vamos a ocuparnos de los dioses? Pues vamos a vivir
tranquilamente, sin hacerle demasiado caso. Y en una carta, estoy alargando un poquito, tendré que ser más rápido en las otras calas, pero que en una carta que se conserva prácticamente íntegra, que es la carta a Meneceo, a mí la carta a Meneceo no acabó de convencerme nunca como la forma en que estaba traducida. Y entonces la traduje yo. Probablemente no será mejor que otra, pero a mí me convenció más. Y la carta a Meneceo es el nacimiento de un nuevo humanismo. De modo que sin angustia, sin miedo, sin que nos preocupe ni nos amargue la idea de la muerte, sin que nos preocupen los dioses, disfrutemos de la vida y disfrutemos de los placeres moderadamente. Para abandonar definitivamente Epicuro, y es una pena, hay que decir que los epicúreos fueron los primeros filósofos que admitieron mujeres en el jardín. Y es que claro, las mujeres se lo pasan bien con los hombres lo pasaban bien con las mujeres. Es mejor estar juntos que separados. Pues entonces en el jardín tenían acceso las mujeres y pues, de una manera sencilla, de una manera moderada, decían beber poco, pero que el vino que bebáis sea bueno, ¿no? Y de hecho, pues cuando murió Epicuro, que murió de mal de piedra, no pudo morir con más serenidad. Pidió una bañera con agua, esto lo cuenta Diógenes Laercio, pidió una bañera de agua caliente y pidió un vaso del mejor vino que tuvieron, y con el calor del agua y el buen vaso abandonó la vida y entró en el Hades. Así lo describe Diógenes Laercio la muerte de Epicuro. Bien, volvamos al Renacimiento. El Renacimiento, que por cierto es un periodo que hay que enfocarlo bien si se quiere comprender, porque hay sitios donde a mediados del siglo, o a finales del siglo XIII, en el 300, y desde luego en el 480 ya están en pleno Renacimiento, mientras que en otros sitios no llega hasta mediados o incluso finales del siglo XIV, y en España hasta bien entrado el siglo XVI, de modo que hay de distintos aspectos. Pero bueno, el Renacimiento es muy interesante porque en la Edad Media, que no hacemos cala, ahí no entramos, pero se ha vivido bajo la absoluta dictadura de la Iglesia y de la idea de Dios. El hombre es un ser miserable, degradado y corrompible, imperseguible y con frecuencia también quemable. Y la Iglesia es la encargada de velar y de decir y de interpretar y de señalar todo lo que hay que vivir, lo que está permitido y lo que no está permitido. Pues hay que entregar diezmos, la mayor parte de lo que se gane. Hay que construir catedrales, aunque el hombre sea muy pobre, las catedrales que sean muy ricas, para que se demuestre dónde está el poder. Y sobre todo hay que mantener al hombre en la ignorancia, porque será más fácil dominar a quien no sabe que a quien sabe. Entonces el analfabetismo es prácticamente total, los únicos que saben leer son los clérigos, y es que puestos a hacer favores, pues vosotros no os preocupéis, que de esto de leer y de saber ya lo matamos nosotros. Nosotros os explicamos lo que hay que entender y no se os ocurre intentarlo por vosotros mismos, porque no vais a sacar nada, ¿para qué? De modo que en los sermones, el clérigo es el que imparte doctrina, y en las iglesias las esculturas y las pinturas es la única forma de que pueda conocer el analfabeto pues escenas de la historia sagrada, del Nuevo Testamento, bien. Pues cuando luego el poder de la Iglesia
es omnímodo, absoluto, y de hecho las guerras más crueles son las guerras de las investiduras. Hay que colocar al Papa por encima del monarca o al monarca por encima del Papa. No es una cuestión estar al principio, estar arriba o abajo de esa pirámide. Bien, pero cuando ese mundo se va resquebrajando y aparece el hombre que ha aprendido a leer, que quiere pensar por su cuenta, que quiere hacer lo que él cree que debe, no hacer lo que le dicen que tiene que hacer. Pues ese edificio medieval levantado de esa forma piramidal se va resquebrajando y ayuda muchísimo a que se resquebraje los arqueólogos que descubren cómo se vivía en Roma y cómo se vivía en Grecia, y las personas que rescatan libros, rescatan pensamientos, rescatan formas de vida. Y claro, entre la vida que se vivía en la antigüedad o la vida de la Edad Media no hay color. Entonces eso ayuda bastante. Y yo no quiero insistir mucho, pero hay figuras a las que yo estimo muchísimo, a las que quiero nombrar, y uno de ellos es Marsilio Ficino. Marsilio Ficino es un florentino, uno de los creadores de la Academia Florentina, y ayuda bastante en esta tarea de que el hombre vaya dando los primeros pasos hacia un laicismo, piense por sí mismo, vaya construyéndose sin tutelas, pero sobre todo mi preferido, digámoslo así, es Giovanni Pico de la Mirandola, que tiene una obra que es el discurso, la oratio o el discurso sobre la dignidad del hombre. Hace falta valor para decir que el hombre es un ser digno. Bien. Y donde defiende la idea de que el hombre se tiene que hacer a sí mismo. Es más, dice, los humanos podemos elegir lo que queremos ser. Y podemos, como el escultor, imaginar cómo queremos ser y esculpir una obra que somos nosotros mismos. Hacernos lo mismo que el escultor hace una estatua. De modo que esa es la gran aportación de Giovanni Pico de la Mirandola, que el hombre sea escultor de sí mismo. La obra perfecta del hombre sea un concepto del propio hombre. Y bueno, también hay que destacar a Lorenzo Valla, a Michel de Montaigne, pero ahora no podemos detenernos en la visión del Señor de la Montaña, en los ensayos. Y solamente añadir a esta cala que en el Renacimiento aparecen las utopías. Las utopías como horizontes, las utopías como otros mundos, las utopías que no saben muy bien lo que pueden llegar a ser, pero que parten de que este mundo es insatisfactorio, que hay que crear otro. Por ejemplo, la más famosa pues es la utopía de Tomás Moro, y hablar un poquito para mí, de uno de los grandes pensadores del siglo XX, que es Ernst Bloch, que cuando habla de la utopía concreta y la utopía abstracta. Y claro, dice, contra la utopía abstracta, esa que lo pone todo en un futuro de trabajar, sufrir, tal, que luego canaliza el cielo, o que lo pone, bueno, trabajar y sufrir, que dentro de 2000 años todos cantan, ¿no? Pero dice, no, esa es la utopía abstracta. Y cuando digáis que sois utópicos abstractos, los poderosos, los que oprimen, os darán un golpecito en el hombro derecho.
pero la utopía concreta es la que parte de las condiciones en que vivimos y que señala los pasos y los caminos a dar para cambiarlo y echar abajo o poner patas arriba eso que no nos gusta del compromiso del presente. En el principio de esperanza de Bloch eso está muy claro. Y también en el Renacimiento aparecen los dos polos frente a la utopía o las utopías de Campanella o de Tomás Moro. Aparecen Maquiavelo, que únicamente dos cosas a favor de Maquiavelo. La primera, que a Maquiavelo casi todo el mundo habla pestes de él, pero todos hacen lo que dijo que había que hacer, de modo que es uno de los autores más criticados, pero al mismo tiempo más seguido. Y lo segundo, que no siempre hay que estar de acuerdo con Maquiavelo, pero que es un magnífico analista de cómo se conquista el poder y cómo se mantiene. De eso pues hablamos con ello. Y ahora llegaremos a la siguiente cala, que es la cala de la ilustración, que para mí, si no hubiera que hablar del mundo contemporáneo, era para terminar aquí. La ilustración, o siglo de las luces, tiene un lema que propone Kant, no el Kant, que es sapere aude. ¿Qué significa este lema de la ilustración? Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a ser mayor de edad, atrévete a no depender de lo que digan otros, atrévete a cuestionar en qué mundo estás y a construir tú mismo la realidad. Todo eso significa sapere aude. Tiene, por cierto, un opúsculo, Kant, que tan difícil es leer otras cosas. Ese opúsculo es sencillísimo, se llama ¿Qué es la ilustración? Y cortito, son 200 páginas, que es magnífico. Bueno, de modo que, ¿qué es la ilustración? Pues ese siglo de las luces. ¿Qué luces son esas? Pues se encienden las luces que estaban apagadas en el interior del hombre. Y sobre todo el hombre toma conciencia de sus derechos. Es la primera vez, claro, la ilustración va a terminar con la Revolución Francesa y va a terminar con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y el hombre que es consciente de sus derechos es quien ya aspira a una serie de cosas para que no le sean entregadas, para que no le sean condescendientemente se le permitan, sino que esto es así porque tengo derecho como persona. Libertad de pensamiento, libertad de imprenta, libertad de expresión, libertad de... Y evidentemente la ilustración choca, y el choque es brutal con el absolutismo. El absolutismo donde el monarca era dueño de vías de haciendas, reunía los tres poderes: el monarca era el legislativo, el monarca era el ejecutivo, el monarca era el judicial, el monarca hacía y deshacía a su antojo. Bueno, pues aparece ahí un personaje que es Montesquieu, con la separación de poderes, y frente al absolutismo un régimen donde, aunque de una manera insuficiente, porque la ilustración es un movimiento burgués, pero aparece en la rueda del progreso, en la rueda de la historia, aparecen pues principios, aparecen teorías y aparecen pensamientos en los que se ha venido alimentando el siglo XIX, el siglo XX, lo que llevamos del XXI. De modo que ¿quién es? Es que tenían muy bien fijado el enemigo. Bueno, ¿quién es el enemigo? El enemigo es el monarca o el emperador, el poder absoluto. Pero ¿con quién está aliado? Con las iglesias, porque hay poca diferencia entre unas y otras. Los enemigos
El enemigo es, por tanto, la alianza entre el poder y el trono. El enemigo es el poder absoluto y el enemigo son las iglesias. Y hay que liberarse de las cadenas y hay que liberarse de las supersticiones y hay que liberarse de la ignorancia y hay que liberarse del miedo y hay que atreverse a ser mayor de edad. Y por cierto, se vive a gusto siendo dependiente, o hay quien está bien dependiente, y hay que ser independiente y correr los riesgos de la libertad. Basta de que nos concedan cosas y que cuando nos conceden algo sea por la voluntad del que nos quiere conceder. Son nuestros derechos. La Ilustración acabará o culminará con la Revolución Francesa, donde se promulga esa magnífica ley o ese magnífico decreto de los derechos del hombre y del ciudadano, donde aparece un nuevo sujeto histórico y aparece el ciudadano como fuente de derechos. La Ilustración es también la enciclopedia, que la enciclopedia está hecha con una gran inteligencia para burlar la censura, casi tomo a tomo, casi artículo a artículo. Ahí está Diderot y también, pero sobre todo Diderot, que Diderot estuvo desde el primer minuto vinculado a la enciclopedia y acabó el último. Es el primero, el que no se aburrió nunca, el que estuvo en todo momento pilotando la enciclopedia. Y está también una figura de la que hablamos en el Ateneo la semana pasada, que es Voltaire, con su tratado de la tolerancia, que a mí me sigue emocionando. Cuando Voltaire dice: estoy completamente en contra de lo que dices, pero daría todo, hasta la vida, por defender tu derecho a decirlo. Pues nada que ver eso con el espectáculo mediático, el circo que hacemos a diario, ¿no? Estoy completamente o absolutamente en contra de lo que dices, pero daría todo, hasta la vida, por defender tu derecho a que lo expreses, a decir. Bueno, hay que revisarlo todo, hay que examinarlo todo por ti mismo. Y otra cosa, la cultura, la educación son instrumentos de liberación. No se puede mantener a una gran parte de la población privada de educación y de cultura. Y en la Ilustración los pedagogos, los grandes pedagogos, son los filósofos. No olviden ustedes que, por ejemplo, el libro de pedagogía más importante que se escribe durante el periodo de la Ilustración es el Emilio, y que el Emilio es una obra de Jean-Jacques Rousseau, un filósofo ilustrado. Bien, y vamos ya al último, pero quisiera, para aligerar esto un poquito y dedicarle los últimos 7, 8, 9 minutos para cerrar al mundo contemporáneo, pues me gustaría ofrecerles algunas pinceladas, algunas frases para que pensemos o para que las meditemos. Algunas de ellas pues son de la antigüedad clásica, pero otras son de autores que han vivido incluso en el siglo XXI. De Epícteto, a Epícteto, a mí Epícteto me gusta mucho, es un retórico, un griego, pero que vive ya en el Imperio Romano, que fue esclavo y que fue liberado, y dice Epícteto, siglo I y siglo II: no es libre nadie que no se domine a sí mismo. Bueno, la idea me parece bastante defendible. Nadie que no se domine a sí mismo es libre. Después, la siguiente frase que someto a su consideración es de Benjamin Franklin, el inventor del pararrayos, 1706-1790,
y que me parece tan actual o más que cuando la escribió. Y dice Franklin: aquellos que sacrifican libertad por seguridad no se merecen ninguna de las dos. Claro, es que estamos, digamos, dolorosamente hartos de cuando en nombre de la seguridad nos dicen renuncia a esta libertad, renuncia a esta, renuncia a esta otra, y ahí está Franklin con ese entusiasmo que los primeros norteamericanos tuvieron por el sistema democrático, pues advirtiéndonos que aquellos que sacrifican la libertad por la seguridad no se merecen tener ninguna de las dos. Bien, tercera frase, voy a enseñar solo 4 para dedicarle los 8 minutos esos. La siguiente es de un escultor español. Seguro que ustedes han visto más de una vez sus obras en alguna exposición. Es de Eduardo Chillida. Eduardo Chillida, 1924-2002. Eduardo Chillida era amigo de mi padre, y yo alguna vez estuve en su taller, y la frase, que la tiene publicada en su libro de memorias, la saco de ahí, dice: un hombre tiene que tener siempre el nivel de dignidad por encima del nivel de miedo. Me parece precioso. Un hombre tiene que tener siempre el nivel de dignidad por encima del nivel de miedo. Bueno, lo contrario de lo que quieren hacer con nosotros. Y la última, que ahora que vamos a hablar unos minutos de Marx, pues de Hegel, que fue un filósofo anterior, inmediatamente anterior a Marx, al que Marx respetaba, pero lo respetaba al modo que debe respetar un pensador, que es leyéndolo, comprendiéndolo, asimilándolo, construyendo otro sistema, superándolo y dándole la vuelta aparte de lo que dijo. Aquí no bastan discípulos en plan de pilas, que lo único que hagan sea comentar a pie de página las excelencias del maestro que no se equivoca nunca. Bien, pues bueno, ya una de Georg Christoph Lichtenberg, que este era un aforista, un pensador, amigo de Goethe, especialmente en la etapa de la República de Weimar, donde demuestra que donde indica que los seres humanos nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Bueno, pues a algunas ideas, o las ideas, les ocurre lo mismo. No hay que lamentar que una idea desaparezca. Lo que hay que procurar es reemplazarla por otra mejor. Y lo que dice Lichtenberg, 1742-1799, es: uno engendra la idea, otro la saca de la pila, se refiere a la pila bautismal, el tercero tiene hijos con ella, el cuarto la visita en su lecho de muerte y el quinto la entierra. Bien, pues vayamos a la última cala en el mundo moderno y contemporáneo para terminar este recorrido, este viajecito. Y de modo que el viaje pues va llegando al final, pero vamos a hablar un poquito de el mundo moderno y contemporáneo. Y el pensador que a mí más me interesa del mundo moderno y contemporáneo es Karl Marx. A otros les interesará, a otros, a mí es Karl Marx. Y Karl Marx, hay un Marx escolástico, un Marx que se ha convertido en nota a pie de página de que todo lo... Y ese Marx no me interesa demasiado. Pero hay otro Marx que está por explorar, que está por descubrir, del que profundizando en su obra se descubren nuevas dimensiones. Ese me interesa mucho más. Por ejemplo, yo estoy harto
de discutir en buen plan. Yo soy muy tranquilo. Con ecologistas y decirles que Karl Marx fue el primer ecologista o el protoecologista. 30 citas tomadas del conjunto de la obra. Yo he explicado durante cursos enteros el pensamiento de Marx, pero no era cuestión de entrar ahora en eso. ¿Saben ustedes cómo define Marx a la naturaleza? El cuerpo inorgánico del hombre. Pero eso no es que lo diga yo, eso es que está ahí, quien quiera que lo busque. El cuerpo inorgánico del hombre. Era ecologista o protoecologista, y cuando cree que hay que utilizar los recursos, pero nunca hasta un límite que se pueda destruir el planeta, esas dos, o se pueda destruir el mundo, se está refiriendo al expolio de África y unas otras cosas, pero esas dos fases son de Marx. Bueno, ¿y qué aspectos son los desconocidos o los menos conocidos los que yo quiero poner en valor? Pues lo primero, la antropología de Marx. ¿Qué es la antropología? ¿Qué es el hombre para Marx? Y dice Marx: el hombre es trabajo, un ser que proyecta, que imagina y que mediante el trabajo transforma la realidad. Y pone un ejemplo. Imaginémonos un precipicio y ese precipicio separa a dos comunidades y se tardaría 5 o 6 días en dar la vuelta. Alguien imagina un puente, se pone a pensar y se construye ese puente. El hombre es trabajo, es un ser que proyecta y es un ser que realiza lo proyectado. Bien, como tampoco escalas, nada más que un día que quieran, de Marx, pues yo prácticamente todos los meses hablo 2 o 3 veces en distintos sitios de Marx. La semana que viene en Almería, ¿no? Que prácticamente de Marx es una constante y un referente. ¿Y cuáles son las cosas de Marx o los aspectos de Marx que siguen vigentes? Pues, por ejemplo, la plusvalía. La teoría de la plusvalía, mira que han intentado a Marx matarlo, enterrarlo, y claro, con la plusvalía no han podido. ¿Y qué es lo que sigue más vigente o más auténticamente vivo del pensamiento de Marx? La teoría de las alienaciones. Cuando dice Marx, el hombre tiene una alienación religiosa. Esto lo aprende de Feuerbach y antes de Feuerbach de Moisés Hess y una alienación sociopolítica y una alienación económica o alienación en el trabajo. Bien, pues hablemos de un par de minutos de la religiosa y de la económica. Bueno, de la religiosa es lo mal que se ha explicado y lo que se ha entendido peor, de que la religión es el opio del pueblo. Se refiere evidentemente más a que la religión actúa como adormidera. Se te puede caer ahí y te queda alguno ahí, ¿no? En ese sentido, la alienación religiosa, primero, ¿qué es el concepto de alienación? Alienación es lo que rompe, lo que escinde, lo que perturba, lo que divide al hombre y le impide tomar conciencia de quién es y de lo que es, como si llevan de un brazo, de otro. Bueno, y la religiosa, pues parte de Hegel, parte de Feuerbach, y es capaz de, con la claridad más, lo que sí es verdad, es lo siguiente: Marx ha estado y está pésimamente traducido. Hay que buscar buenas traducciones porque no son muy buenas.
Pero dice más, no es Dios el que ha creado al hombre, sino el hombre el que ha creado a Dios. Bien, ese planteamiento. Bueno, pues por esto han ido a la hoguera más de uno y más de dos. Bien. Pero imagínense ustedes, esto lo dice Marx, no yo. Bien, un salvaje en una selva africana, como tiene él, claro, vivió en el tiempo que vivió, en la época que corta un trozo de árbol. Y una vez cortado el tronco, le da forma y construye un ídolo. Y después a ese ídolo le pide lluvias. Y le pide males para unos y beneficios para otros. Y después empieza ofreciéndole gallos. Y llega a hacerle sacrificios humanos y él mismo se convierte en esclavo del ser que él ha creado. Es el ejemplo que pone el propio Marx de alienación religiosa. Y hasta que el hombre no tome conciencia de quién es, de sí mismo, pues no se liberará. Y esto está muy vinculado al concepto de la muerte de Dios de otro filósofo que es Friedrich Nietzsche. Y ahora el materialismo marxiano, porque a mí me gusta más el término marxiano, porque hay marxianos que no son marxistas y hay que afinar, ¿no? Entonces el materialismo marxiano, el propio Marx lo decía, que yo no soy marxista, habla lo siguiente: el hombre debería ser el dueño del producto de su trabajo. Pero resulta que el albañil que ha construido la casa va al paro y va a la chabola al día siguiente de terminarla, y no se beneficia del fruto de su trabajo, sino que ese trabajo, mediante la plusvalía, lo aprovechan y lo explotan otros. Hay una magnífica película, estoy terminando, hay una magnífica película que es Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, donde aparece el cine de Chaplin. Es para verlo con cine de blanco, es para verlo con mucho cuidado y con mucha atención. El Charlotte sale del trabajo y un hombre que ha estado poniendo tornillos 8 horas o 10 horas sale y sigue por la calle poniendo tornillos. Si han visto la escena, aparentemente es muy divertida y después sumamente triste y después encorajina mucho, ¿no? De modo que el hombre, cuando sabe que su trabajo repercute en sí mismo y es dueño del fruto de su trabajo, experimenta una sensación agradable. Cuando se ve explotado, expoliado, otros se adueñan del trabajo, cuanto más trabaja, más pobre es. Cuanto más produce, más se queda vacío y seco. Y el hombre no será libre o no se liberará hasta que no ponga fin, hasta que no se rebele, hasta que no acabe con las alienaciones que lo extienden, lo perturban y le impiden realizarse. El hombre nuevo del que hablaba el Che, pero hablaba el Che porque antes lo había leído en Marx, el hombre nuevo es el hombre libre de alienaciones. Bien, y finalmente, pues la escuela de Frankfurt, que es un movimiento filosófico interesantísimo del siglo XX, con Adorno, con Horkheimer, con Habermas, con Marcuse, que tiene con Walter Benjamin, la escuela de Frankfurt ha producido pues 50 o 60 obras magníficas. Yo me voy a referir solo a una, porque no hay tiempo de más. Porque
piensa en la alienación vinculada al consumo. Y lo hacen muy bien, ahora lo dijo Heidegger. Y dice eso: caemos en nuevas esclavitudes porque el consumo, o los que nos incitan al consumo, saben que se apoderan de nuestra libertad, de nuestro tiempo y de nosotros mismos, haciendo que nuestra vida se vacíe dependiendo de los niveles consumistas a los que nos van accediendo. Hoy la alienación es patente, pues en las nuevas tecnologías, incluso en la tecnología móvil, en algunos aspectos en los que no voy a insistir. Y hay un concepto, que es el último, que es el de la filosofía de la sospecha, a la que, por ejemplo, pertenece Nietzsche, a la que pertenece Freud y a la que pertenece Marx, que anuncian o especifican, definen muy bien que la realidad tiene una serie de máscaras que nos impiden conocerla. Y se contestan: ¿qué hay que hacer con estas máscaras? Dice: desenmascararlas, arrancarlas, quitarlas. Porque detrás de la máscara está la verdad, o está la realidad. ¿Cuál es? Entonces hay que hacer una nueva lectura de Freud, hay que hacer una nueva lectura de Marx, hay que hacer una nueva lectura de Nietzsche desde estos parámetros. Y finalmente, porque para someterme ya les he torturado bastante, ahora someterme a todas las preguntas que yo pueda aclarar, decir que haríamos muy mal en pensar que el humanismo y la libertad son algo del pasado, porque son dos ideales emancipatorios que son más necesarios hoy que ayer, y si me ponen ustedes, que nunca. Quien piense que no hay que seguir luchando por el humanismo, porque el humanismo ya está implantado, y quien piense que la libertad ya está conseguida, claro, lo que pasa es que muchas veces bajo el nombre de libertad pues se oculta todo lo que no es libertad, muchas cosas que se tratan poco. Bueno, pues ni la libertad ni el humanismo no solamente no están conseguidas, sino que hoy están en un franco retroceso con respecto a lo que fueron en otros momentos del propio siglo XX. Y quien piense que el humanismo es un ideal por el que merece la pena luchar y que la libertad se consigue poco a poco, pero que no solo experimenta avances, que también experimenta retrocesos, pues tiene que tomar conciencia de que el momento es un momento crítico y donde la libertad está goza de peor salud que gozaba hace unos años. Y nada más, espero que estas ideas les hayan podido ayudar o servir para algo, y ahora, si no gusto, me someto a todas las preguntas.